mis últimos éxitos en las redes sociales. Bueno, nosotros comenzamos entonces viendo en el semestre la definición de algo que se llamaba probabilidad. ¿Qué es la probabilidad en términos generales? La probabilidad en términos generales es un número, ¿cierto? Una medición de la posibilidad de que algo ocurra. Eso simplemente es la probabilidad. Nosotros en términos coloquiales, cuando decimos o a diario estamos hablando de probabilidades, ¿no? Ah, que la probabilidad de lluvia, la probabilidad de que haya sequía el próximo mes. Por ejemplo, en estos casos uno podría hablar de la probabilidad de que termine la cuarentena. Entonces, todos cuando vimos hablar de probabilidad, de alguna manera entendemos que es la posibilidad de que algo ocurra. En términos estadísticos, pues es realmente igual, es lo mismo. Pero en términos de estadísticas, la probabilidad es un número. Ese número, en términos estadísticos, nosotros hablábamos, a ver si aquí están las reglas, listo. Entonces nosotros hablamos que en términos estadísticos, lo único que debemos saber, dame un segundito acá, abro aquí el puntero. Aquí está. Entonces nosotros en términos estadísticos lo que debemos tomar en cuenta son dos cositas. Entonces hablábamos de que la probabilidad siempre va a estar en términos de una escala. Esa escala puede ser de 0 a 1 o de 0% a 100%. O hablábamos también que nos podía dar algo así como una fracción, que yo podía decir 2 de 5. Pero obviamente si yo hago la operación de 2 de 5, me va a dar algo como 0,40. ¿Listo? Entonces, en términos estadísticos, cuando yo mido la probabilidad, tenemos este tipo de escalas, o de 0 a 1, o de 0% a 100%, o podemos tenerlo en términos de fracciones, tomando en cuenta obviamente que la fracción nunca puede ser mayor que 1. O sea, esto jamás puede ser mayor que 1, porque sería un error. Entonces jamás podemos hablar de que yo tengo una probabilidad del 110 o del 120 o del 200% de que algún evento ocurra. Esa es una de las reglas básicas de la probabilidad. La segunda regla que tenemos que tener en cuenta para la probabilidad es que cuando tenemos probabilidades parciales de eventos, entonces llámese, y el ejemplo más claro y el más fácil de entender es cuando yo lanzo un dado. La probabilidad de obtener el número 1 en un dado más la suma de la probabilidad de obtener el número 2 más la suma de la probabilidad de obtener el número 3, es decir, la suma de todas las probabilidades de los eventos individuales de un experimento, siempre tiene que ser igual a 1. La suma de todos siempre tiene que ser igual a 1. Entonces, en términos estadísticos, eso es la probabilidad. Simplemente es la medición, es un número que nos denota de alguna forma en qué medida puede ocurrir un evento. Y definíamos unos términos para probabilidad. Entonces el primer término que definíamos obviamente era este, evento. Entonces, ¿qué es un evento? Un evento es uno de los posibles resultados de algo que nosotros denominamos como experimento. Entonces, ¿qué es experimento? Es la acción, ¿cierto? O es la forma en la cual nosotros realizamos algo. Me explico. Cuando yo lanzo un dado, el hecho de lanzar el dado es el experimento, la acción. Y el evento para el dado es el resultado como tal. Entonces, cuando yo lanzo el dado, saco un número 2, ese fue el evento que ocurrió. Y el experimento fue el hecho de lanzar el dado, ¿cierto? Esto simplemente son definiciones. Entonces, en probabilidad lo que nosotros comenzamos viendo las primeras clases y hablábamos de que íbamos a ver
tres posibles formas de conteo de asignación de probabilidades. Una de ellas era la regla de los pasos múltiples, y vimos otras dos que eran muy parecidas, que se llamaban combinaciones y permutaciones, ¿cierto? ¿Qué veíamos en lo concerniente a los pasos múltiples? Entonces, en lo concerniente a los pasos múltiples, decíamos que eran experimentos en los cuales sucedía un experimento detrás de otro, uno detrás de otro. Por eso se llamaban pasos múltiples. Y el ejemplo también más sencillo que dábamos y el más fácil de entender era el de lanzar una moneda 3 veces seguidas, o 4 veces, o 5 veces, o el hecho de lanzar un dado 2 veces seguidas o 3 veces seguidas. A cada uno de esos pasitos, es decir, cada vez que yo lanzo una moneda o cada vez que yo lanzo un dado, a eso se le considera un pasito dentro de la regla de conteo de pasos múltiples. También decíamos que todas estas reglas de conteo como tal no me dan una medida de probabilidad, sino lo que me dan es el número de resultados posibles cuando yo realizo un experimento. Entonces, como tal, estas reglas de conteo no me dan un valor de probabilidad directamente, lo que me dan es el número de resultados posibles que yo puedo obtener cuando realizo un experimento. ¿Qué es eso del número de resultados posibles? Entonces aquí teníamos el ejemplo más sencillo y más fácil. Y era cuántos resultados posibles puedo yo obtener al lanzar una moneda 2 veces. Una vez, el primer paso lanzo una moneda y en un segundo paso lanzo una moneda una segunda vez. Como vemos en este ejemplo que tengo acá, si yo lanzo una moneda 2 veces, la cantidad de resultados posibles que obtengo son 4, ¿cierto? Y ahí observamos obviamente cuáles son los posibles resultados. Es posible que en el primer lanzamiento yo tenga una cara, pero para el segundo lanzamiento podría obtener dos nuevos resultados que son una cara o un sello, aquí le llaman cruz. Pero si en el primer lanzamiento yo hubiera obtenido una cruz o un sello, en el segundo lanzamiento hubiera podido obtener dos nuevos resultados, que son una cara y un sello. Entonces de ahí tenemos o concluimos que si yo lanzo una moneda 2 veces, el número posible de resultados, es decir, el resultado final del experimento que yo podría obtener es de 4 diferentes escenarios. Y aquí los estamos viendo. A esta representación gráfica de los resultados de un experimento se le denomina diagrama del árbol, ¿cierto? Y ustedes pues pueden notar por qué. Pues porque se asemeja como que cada una de estas es una ramita y de cada ramita se van desprendiendo otras más. Cuando tenemos un ejemplo como esto, pues es muy fácil, digámoslo de alguna forma gráfica, realizar y saber qué número de resultados posibles puede resultar de un experimento. Pero cuando tenemos varios experimentos, cuando lanzamos una moneda, por ejemplo, 10 veces seguidas, la pregunta es, ¿y cuántos resultados posibles puedo tener yo al lanzar una moneda 10 veces seguidas? ¿De cuántos serían los posibles resultados? ¿Alguno de ustedes conoce algo que se llama el Forex o alguno ha jugado en casinos? ¿No? No, Muy juiciosos. No. Muy juiciosos en estos muchachos. Entonces, vea, ustedes que les gusta, y como tienen tanto tiempo libre, anoten por ahí, por ejemplo, hay un método que suelen utilizar los jugadores en los casinos que se denomina martingala. Entonces, anótenlo por ahí, se los dejo de tarea para que lo averigüen qué es el tal método martingala. Pero en términos generales, el método martingala es un método que se diseñaron en el cual supuestamente las personas no pueden perder. El problema es que se necesita pasos múltiples. Pero es algo así como esto. Yo voy a un casino y yo juego y le apuesto un número y si pierdo,
al siguiente paso apuesto el doble, pretendiendo ganar lo que perdí en el primero. Y si pierdo en ese paso, en el siguiente paso vuelvo y apuesto el doble y así sucesivamente. Lo que pasa es que para ganar eventualmente tendría uno que tener mucha cantidad de dinero, porque efectivamente y probabilísticamente llegará un momento en el que el señor o la persona que está apostando pues va a ganar, ¿cierto? Entonces, de ahí es cuando comienzan a surgir los términos de probabilidad, ¿no? Entonces, si yo lanzara una moneda 10 veces, ¿cuál sería el número total de posibles resultados? Entonces, ¿quién me podría decir cuál sería el número total de posibles resultados si yo lanzo una moneda 10 veces? ¿Ves? No me está abriendo el Excel. ¿Dónde estás? Excel. No me está abriendo el Excel tan raro. Entonces decíamos que cuando teníamos una regla de pasos múltiples, el número de resultados venía dado por esta formulita que tenemos acá. ¿Ve? ¿Por qué no me está abriendo el Excel? Esto sí está muy raro. Aquí está. Listo. Y la fórmula es, muestra si la tengo por acá. No, no está por acá. Pero la fórmula decíamos que era la siguiente. Para pasos múltiples, yo decía que tenía o involucraba dos parámetros. Un parámetro que se llamaba n y otro parámetro que se llamaba k, ¿cierto? Donde n era el número de pasos y k era el número de resultados posibles en cada paso. Entonces son 20. Yo hasta el momento no hago la fórmula. Pues ¿Listo? pregunto. No, no son 20, no son 20. Listo, entonces tenemos, cuando tenemos pasos múltiples, tenemos dos elementos que debemos tener en cuenta. El número de pasos, es decir, en el ejemplo de la moneda, cuántas veces lanzaría la moneda, y K sería el número de resultados posibles, ¿cierto? Entonces, si yo lanzo una moneda 2 veces, tengo también dos posibles resultados. Nosotros vimos que el número posible de resultados cuando lanzo una moneda es de 4. Pero, si yo lanzo una moneda 3 veces, ¿cuál es el número posible de resultados? Entonces, aquí en la diapositiva lo podemos ver también. Ah, no, aquí no está. Pero vamos a hacerlo. Si yo lanzara una moneda 3 veces, tendría, para la primera rama, tendría dos posibles resultados. Para la segunda rama, tendría dos resultados en cada uno de estos. Ya iríamos en 4. Y para el tercer paso, tendríamos dos resultados por cada uno de este. Entonces, ¿cuál sería el número total de resultados si nosotros lanzamos una moneda 3 veces? ¿Cuántos estamos viendo ahí? 8. 8, ¿cierto? Entonces, ¿cuál concluiríamos o cuál es la fórmula que me da que pueda obtener 8 resultados? Entonces, la fórmula es la siguiente. 2 elevado a la 3. O lo que es lo mismo, 2 por 2 por 2. Eso me da 8 resultados. Entonces, ya acabamos de deducir la fórmula. La fórmula de esto es igual al número de pasos, es decir, n elevado, perdón, al número de resultados, que es k, ¿cierto? Dos posibles resultados, elevado a la n, al número de pasos. Entonces ya podríamos saber cuántos posibles resultados habría de un experimento en el cual lanzo una moneda 10 veces. Entonces no es 20 como dijo por ahí un compañero, sino realmente sería 2 a la 10.
¿Y cuánto es 2 a la 10? Ya es un número bastante grande de posibles resultados. ¿Cómo puedo yo hallar en Excel la potencia de un número? Entonces vamos a comenzar a recordar formulitas, aunque yo sé que ustedes la saben hacer, pero pues la idea de hoy es que abran un Excel y comiencen a recopilar todas las fórmulas que hemos utilizado durante el curso para que el día del examen, como dijo por allá mi amigo Wilson, que está tullido del miedo, para que ese día simplemente sea coger las formulitas de Excel, recordar para qué sirve cada fórmula y simplemente aplicarla. Esa fórmula en Excel para hallar o para utilizar pasos múltiples sería la siguiente. Entonces, como dijimos, hablamos que teníamos que tener un número de pasos, ¿cierto? N que va a ser los pasos y un K que son el número de resultados posibles. Para este ejercicio en particular, si yo lanzo una moneda 10 veces, el número de pasos sería 10 y el número de posibles resultados sería 2. Y la fórmula que utilizaríamos sería simplemente esta fórmula de Excel que se llama potencia. Entonces hay una fórmula en Excel que nos permite calcular los pasos múltiples, que es la regla de la potencia. ¿Cómo funciona esta regla de la potencia o esta fórmula de la potencia? Pues le doy aquí la fórmula, le digo que potencia. Y potencia siempre me va a pedir dos parámetros. Un número, que es la base, y la potencia es el número al cual voy a elevar esa base. Entonces, para nuestro ejemplo o para nuestra regla de pasos múltiples, el número es el número de resultados posibles y mi potencia va a ser el número de pasos. Entonces, para este caso, yo diría que 2 y que ese 2 va elevado al número de pasos y me quedaría 2 a la 10. Entonces, realmente el número posible de resultados cuando yo tengo un experimento de lanzar una moneda 10 veces seguidas es de 1024. Ya puedo tener 1024 posibles resultados. Como decíamos, una cosa es el número de resultados, que es esto. Perdón. Una cosa es el número de resultados y otra cosa muy diferente es la probabilidad. Hasta que hasta el momento no hemos tocado la probabilidad. Profe, Dime. yo hago una pregunta, por ejemplo, siempre, pues en el resultado puede dar, por ejemplo, que pueden dar 3 resultados, 4 resultados, o siempre va a dar 2. No, los resultados pueden ser varios. Ya vamos a hacer, utilice, ¿cierto? ya vamos a hacer un ejemplo, por ejemplo, lanzando un dado, ¿cierto? Ahí podemos tener 6 resultados posibles. Entonces, volviendo a lo mismo, pues, tendrían 1024 resultados posibles. Eso es el número total de posibles resultados al final del árbol. Otra cosa es la probabilidad. Entonces, si yo estuviera apostando con alguien, ¿cuál sería la probabilidad de que uno de esos resultados se diera? Y uno de esos resultados es, por ejemplo, que en las 10 veces que lanzo una moneda, el resultado no sea una cara. O sea, que en todos los 10 lanzamientos obtenga una cara. Eso ya es probabilidad, ¿cierto? Entonces ahí es cuando definimos la probabilidad en términos, de fracciones. Entonces, si yo quisiera saber cuál es la posibilidad o cuál es la probabilidad de obtener 10 caras, ¿cierto? O sea, de que en todos los lanzamientos sacar caras, entonces sería algo así como esto. Uno de esos posibles resultados entre 1024 posibles resultados. Si yo hago esa operación matemática, es decir, si divido entre 1024, ¿alguien tiene por allá el micrófono abierto con un perrito? Porfa, lo cierra. Me daría algo así como esto, 9,76 por 10 a la menos 3. Es decir, una probabilidad bastante baja. Este número de abajo, esta división como tal,
Esto es probabilidad. Saber o tener una medida numérica de la posibilidad de que ocurra un evento entre un número total de eventos o de posibles resultados de un experimento. Listo, regálame un segundito, voy a cerrar allí la puerta. Bueno, entonces, respondiendo a la pregunta de la señorita Daniela, no siempre vamos a obtener, pues no siempre el número posible de resultados van a ser 2. Entonces podemos tener un ejemplo en el que el experimento que vamos a realizar es lanzar un dado 3 veces seguidas, una detrás de otro, ¿no? O sea, no 3 dados al tiempo, sino un solo dado, lo lanzamos una vez, después lanzamos el mismo dado una segunda vez, después lanzamos el dado una tercera vez. Entonces, ¿cuál sería la cantidad de posibles resultados en ese caso? No son 18. No. Entonces, ¿cuántos pasos, cuántas veces vamos a lanzar el dado? 3. 3. ¿Y cuántos posibles resultados puedo tener al lanzar el dado? 6. 6. El resultado es 216. ¿Y de dónde sale eso? Eso sale de esta fórmula. De 6 a la 3. El número de posibles resultados como base, cuando lanzo un dado puedo tener 6 posibles resultados, elevado al número total de pasos, es decir, al número de veces que lanzo el dado. Entonces aquí nos da 216. Si yo lo viera de alguna forma gráfica, obviamente pues no me voy a ir por allá, pero sería algo así como esto. Vean, el primer paso tengo 6 posibles resultados. Y después de cada una de estas ramitas se me desprenden 6 más. Y después de cada una de estas se me desprenden otras 6. El conteo de todos esos posibles resultados aquí al final me tendría que dar los 16. Obviamente no vamos a hacer un diagrama del árbol para 216 pues resultados posibles. Entonces, a términos generales, esa es la regla de los pasos múltiples. Simplemente es una fórmula de una base elevada a una potencia, donde tengo que tener en cuenta cuál es la base y cuál es la potencia. Aquí en las diapositivas existe un ejemplo de una regla de pasos múltiples, pero cuando los pasos no son los mismos en cada uno de los resultados, o sea, en cada uno de los pasos no se obtienen los mismos resultados. Entonces, ¿cómo así? Ve, aquí en este ejercicio tenemos un ejemplo en el cual se tiene un experimento en el cual se están construyendo proyectos en los cuales en la etapa o en la primera etapa, en el primer paso, puede tener 3 posibles duraciones en meses, 2 meses, 3 meses o 4 meses. Y tienen una etapa de construcción del proyecto que puede tener también 3 posibles resultados al final, que demore 6 meses, 7 meses u 8 meses. Y con eso diseñan obviamente un diagrama del árbol en el que dicen, vea, yo en la etapa de diseño me puedo demorar inicialmente 2 meses, pero en la etapa de construcción puedo demorarme o 6, o 7, u 8 meses. Tengo una etapa de diseño en la cual me puedo demorar 3 meses, pero en la etapa de construcción me puedo demorar o 6, o 7, u 8 meses. Y aquí está relacionado cada uno de los posibles resultados al final. Es decir, que me demore 2 meses en diseño, 6 en construcción, o 3 meses en diseño, 7 en construcción, o 4 meses en diseño, 8 en construcción. Y diseñan también un diagrama del árbol. Aquí está el diagramito del árbol, pues, visto de la forma gráfica. Entonces aquí están los 3 posibles duraciones del diseño de un proyecto y los 3 posibles resultados en cuanto a duración
de la construcción de ese proyecto. Es un diagrama del árbol, es un diagrama de pasos múltiples también. Entonces, ¿por qué les hago esta salvedad? Porque nosotros veíamos reglas de pasos múltiples, y eso se los voy a escribir acá, ¿cierto? Nosotros veíamos pasos múltiples en los cuales en cada paso no era igual el número de resultados. Respondiendo nuevamente a lo que me dijo Daniela. Daniela me dice, profe, ¿siempre son dos? No, no siempre son dos. Pueden ser diferentes números. Ahora viene la otra pregunta, profe, ¿y siempre van a ser los mismos resultados? No, no siempre van a ser los mismos resultados. Puede ser que yo en un primer paso tenga 10 o 8 posibles resultados y en el segundo paso tenga menos o más resultados. Y realizamos unos ejercicios que eran algo así como esto. Recontando y remembrando, decía algo así como esto: ¿cuántas contraseñas se pueden obtener si necesito